Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Daniel, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo para todos. Antes les digo que el único que siempre levanta todo en la fiesta es Hernán. No, ¿en serio? Sí, sabrá el Dani. ¿En serio? ¿Pero en la fiesta dónde? ¿Allá en Paraguay alguna vez que haya ido? Porque acá no levanta nada. No levanta... Pará. Vino a Asunción, Sí. levantó todo. Cuando nos invitó a una fiesta en Montevideo, levantó todo, así que bueno. Mira, Daniel, acá, déjame decírtelo de una manera para que se entienda. Hernán no levanta ni de un lado de la orilla ni del otro lado. Bueno, un gusto saludarte, Daniel, gracias por este rato. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Aquí, cuidándonos Estamos- mucho más aún en nuestro país que estamos llegando a la curva más alta, al pico, como decía el ministro de Salud meses atrás. Y bueno, tratando de sobrellevar toda esta situación, ¿no? Exactamente. Bueno, yo de alguna manera titulaba un poco con lo que estaba pasando allí. Hoy estuve interiorizándome bastante de las decisiones que ha tomado el gobierno que se empiezan a aplicar a partir del próximo lunes, pero está claro que si tenemos la chance de charlar contigo, vos nos puedas profundizar un poco en estas medidas. Yo tuve un contacto con algún amigo justamente allí hoy a la tarde temprano y me decía que hay hasta preocupación porque podría llegar a colapsar el sistema de salud. Pero contanos un poco cuál es la realidad en este momento. Así es, y esto lo confirmó el propio ministro de Salud hoy en una conferencia de prensa. Paraguay hoy está en un 75% con camas ocupadas ya, tanto internados como gente en terapia, y esto si llega al 100% en los próximos días, después podríamos llegar a un colapso. Ojalá que no, pero bueno, llegamos a 170 muertos, 63 personas están en terapia intensiva, 218 internados, y en total tenemos 11.317 personas, 11.317 personas infectadas hasta hoy. Ujú. Bien, queda claro la información en cuanto a los números. Sabés que hasta hace prácticamente 2 semanas atrás nosotros hablamos un poco de los números de Uruguay y no digo tan similares, pero que los números que seguían en cuanto a cierta tranquilidad, por lo menos momentánea, eran justamente los de Paraguay. Incluso en un momento determinado, los fallecidos en Paraguay estaban bastante por debajo de los fallecidos que teníamos aquí en nuestro país. Obviamente estamos hablando de un hecho muy duro, que es el fallecimiento de la persona producto del COVID-19. Y yo veo que en 2 semanas, ya en cuanto a los fallecimientos, incluso que acá estamos en 41, nos han superado ampliamente. Contame un poco desde tu experiencia, desde lo que vivís a diario, ¿cómo ves el panorama de acá en adelante para los próximos días? Porque me imagino que estas restricciones son previas a que si no cambia esta situación de la parte más crítica en cuanto a números, quizás tenga que volver a la fase 0 de lo que era esta pandemia. Hoy hay una recomendación de parte del ministerio, que se entienda, una recomendación. Uh-huh. Nosotros vamos a tener una cuarentena social. Creo que si las recomendaciones no se siguen, o la ciudadanía no sigue las recomendaciones del gobierno, podríamos volver a una cuarentena total. Ahora va a haber restricción horaria, seguramente se va a poder transitar desde las 5 de la mañana hasta las 17 horas o 19 horas. Eso lo van a definir este fin de semana para sacar el decreto presidencial el domingo por la noche o el lunes a primera hora. Eso estamos aguardando nosotros después del anuncio que hizo el ministro. Acá todos somos conscientes de que se vienen las 3 o 4 semanas más duras por el COVID-19. Uh-huh. Sí, somos conscientes de eso, pero lastimosamente dentro de esa conciencia no se está llevando a cabo el cuidado necesario. Acá hay aglomeración, uno ve los fines de semana gente que se va y se junta en una canchita, hacen fiestas privadas, no usan barbijo, comparten bebidas, no sé si conoces el tereré, sí, claro. Comparten entre 5 o 6 personas, o sea, no están cumpliendo, no están siendo educados o no estamos siendo educados como sí lo son en Uruguay, uh-huh. Porque nosotros también estamos siguiendo todo lo que pasa en Uruguay porque fuimos los 2 países con menos casos, con más cuidados, por llamarlo de alguna manera, en Sudamérica, y hoy Uruguay es un ejemplo para todos, sin lugar a dudas. Uh-huh.
Daniel, a ver, te consulto, ¿cómo puede impactar esto en el fútbol? Yo sé que el fútbol no está suspendido, ni mucho menos el fútbol local, pero pensando... No se va a suspender. Y no se va a suspender. Yo creo que hay más una decisión ahí política que otra cosa, y no de cuidado sanitario. Está claro que hace no tantos días llamó mucho la atención como algunos casos que habían dado positivos en un laboratorio, los mismos casos terminando dando negativos en otro laboratorio, y una serie de cosas más. Sí, ¿se armó un revuelo con eso? Uh-huh. Y eso estaría bueno que me lo pudieras contar en estos próximos minutos. Pero déjame consultarte, porque acá hay una insistencia muy marcada desde la Conmebol para que obviamente se pueda disputar Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Está claro que están esperando la respuesta de Uruguay. Uruguay se extiende en el periodo de respuesta. Nacional y Peñarol pidieron prórroga para saber si finalmente la sede será Montevideo o buscarán otra sede en lo que es el continente sudamericano. Está claro que Argentina tampoco ha contestado formalmente, y lo que se está pidiendo por parte de los clubes argentinos a la Conmebol también es una prórroga. Pero contanos, desde tu percepción, en función de estos números que se maneja, ¿qué pasa con el fútbol local y qué puede llegar a pasar con la Libertadores y la Sudamericana? Mira, acá el fútbol no se va a suspender porque tiene un protocolo aparte que está avalado por el Ministerio y por la Secretaría Nacional de Deportes. Eso lo dejó en claro el ministro ayer. Y dentro de todo lo que pasó con el Club 12 de Octubre, por casos positivos en principio, más de 30, negativos después, se están encontrando prácticamente un caso positivo por club. Saltó en Olimpia ayer, antes de ayer en Luqueño, antes en River Plate. Pero no pasa ahí, inmediatamente son aislados y todo el protocolo sanitario se está siguiendo de acuerdo a lo que recomendó el Ministerio y a lo que recomendó la Asociación Paraguaya de Fútbol. Eso por un lado, en cuanto a la seguridad y el protocolo sanitario. Lo otro, que tiene que ver con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La Conmebol ha trabajado muy de cerca con el gobierno paraguayo y autoridades brasileras en cuanto al protocolo, y se ha tomado... no digo un ejemplo directo, pero sí algunos puntos de lo que se hizo en Paraguay en cuanto al protocolo del fútbol para poder llevarlo a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. La sede de Asunción se ha confirmado y yo sinceramente creo que la Copa va a arrancar en septiembre de acuerdo a lo establecido y al calendario que tiene la Conmebol. Bien, ¿cómo es hoy en día el hecho de si un ciudadano de cualquier país tiene que llegar a Paraguay? ¿Cuál es, desde el punto de vista sanitario, los pasos que tiene que seguir para poder ingresar y ser aceptado? Bueno, lo primero, que las fronteras aquí todavía no están abiertas. Uh-huh. Eso es lo primero. El aeropuerto sigue cerrado, uh-huh. La frontera con Brasil, con Argentina, con Bolivia siguen cerradas, uh-huh. Pero en caso de un ingreso a nuestro país, debe hacer una cuarentena de 14 días en un lugar determinado, ya sea por la persona que ingresa o un albergue destinado por el gobierno. Bien. Pero bien. Sí o sí debe hacer o debe permanecer 14 días en cuarentena hasta que, obviamente, después de los análisis, estudios, etcétera, demuestre que no está infectado. Bien, perfecto. A ver, esto seguramente, si comenzaran las Libertadores y los equipos llegaran a jugar a Paraguay, no podría cumplirse, o si Paraguay tuviera que salir y volver, porque si no, si estamos hablando de tantos días, estamos hablando de la imposibilidad de continuar con el campeonato a nivel local. Mira, yo creo que el protocolo que presenta la Conmebol es otro, y que está siendo avalado por los países. Yo no sé si ustedes tienen a mano eso. Uh-huh. Yo le puedo facilitar a Hernán. Yo tengo a mano el protocolo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Creo que tiene otro trámite, o se dan otras situaciones para que los equipos puedan ir a otros países o venir a Paraguay. Claro, ¿sabes por qué te lo planteo, Daniel? Uno está en conocimiento de eso, de todas maneras está bueno tener la documentación respectiva, si se la puede después proporcionar a Hernán. Pero uno está al tanto de esa situación. ¿El tema cuál es? Y te lo llevo al ámbito nuestro. Hoy vos, para entrar al Uruguay, más allá que tenemos las fronteras mínimamente cerradas o digamos cerradas en líneas generales, tenés que aparecer primero con un certificado que demuestre que tu hisopado que te hiciste en el país de donde saliste 72 horas antes de negativo. Llegás al Uruguay y tenés que hacer una semana de cuarentena. Y después de esa semana de cuarentena tenés que hacer otro hisopado negativo. Entonces, ¿qué pasa? La Conmebol quiere
que a través de una burbuja sanitaria los planteles lleguen a determinadas condiciones, jueguen y se vayan inmediatamente y no cumplan con esta semana de cuarentena interna que hay un decreto firmado por Luis Lacalle Pou, nuestro presidente, que hoy se debe cumplir. Y hoy esta situación, esto que yo te estoy contando, es el elemento en donde no se terminan de poner de acuerdo para que en definitiva se acepte la burbuja sanitaria que pretende la Conmebol. ¿Me explico? Sí mismo. Entonces, ese es el tema. Totalmente. Ese es el tema. ¿Y qué pasa? Y sí, es lo mismo que pasó acá. Teníamos a nivel gobierno una directriz de protocolo sanitario y bueno, la Conmebol ¿qué hace? Conversa con el gobierno y bueno, el gobierno le dice, ok, está bien, vamos a analizar lo de ustedes y después de unos días aceptaron. Claro. Falta lo que hay, por supuesto, del gobierno uruguayo para que eso se pueda Claro. dar. Mientras tanto, va a ser difícil que Montevideo sea sede hoy de la Copa Libertadores. Claro, pero fíjese de esto, Daniel, y no es un contrasentido. Esta situación que se genera con esta burbuja sanitaria hace justamente que todos los equipos eventualmente que llegaran a Montevideo tendrían que hacer esa semana de cuarentena. Está claro que para poder llegar y jugar tendrían que estar unos cuantos días acá y se les dificultaría después volver a sus ámbitos naturales, a sus países naturales para poder seguir jugando sus partidos de copa local. Pero ¿qué pasa? Si esta situación de ida y vuelta de las distintas delegaciones, te pongo un ejemplo, generar algún tipo de contagio, algún tipo de foco en Brasil, por ponerte un ejemplo, ¿a quién le va a llamar la atención? ¿A quién le puede molestar si en Brasil están todos infectados y el virus está circulando permanentemente? Ahora, ¿qué pasa? Claro. Si vos lo llevas a Uruguay y vos tenés un foco justamente de contagio producto de esta actividad, nosotros estamos en un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque los números nuestros son casi inmaculados. Y somos ejemplo a nivel de América y somos ejemplo a nivel mundial. Y hay una sugerencia de los científicos en un camino de ser lo suficientemente estrictos que ha determinado que estos números sean muy buenos para Uruguay. Obviamente hablando de un tema crítico como con la pandemia. Entonces, no es tan fácil que el gobierno uruguayo flexibilice, como otros gobiernos, el de Brasil, el mismo Paraguay, porque en realidad el virus ahí está circulando, acá no. Y si fuera un foco para que empezara a circular el virus en nuestro país, hasta la, te diría, imagen política de nuestra autoridad sanitaria y de nuestro presidente, no quedaría de la mejor manera. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo con vos. Mirá, y lo entiendo perfectamente. Ahora está la otra situación también. Yo no creo que ninguna delegación viaje sin confirmar que los jugadores o los que integran la delegación estén sin COVID o estén en negativo. ¿Se entiende? Sí. Yo no creo que sean tan irresponsables en que una persona infectada forme parte de la delegación. Me parece hasta casi, no sé, ridículo que hagan eso. Te pongo otro ejemplo. Es una situación complicada, principalmente porque cada país tiene su protocolo, tiene sus directrices, y hay que ver qué pasa con Argentina, Chile y Uruguay, que son los países que faltan que confirmen con la Conmebol que aceptan esa burbuja sanitaria. Bien, te pongo otro ejemplo. Nacional tiene que jugar con Racing Club de Avellaneda, de Argentina. Me decía un amigo argentino que en las últimas horas 9.000 casos nuevos en 24 horas de COVID-19. Vos estás jugando el partido, esto lo pongo desde el lado de los partidos de Uruguay, ¿no? Está claro. Estás jugando un partido, se te lesiona un jugador, ¿a qué clínica lo llevas? Estás en Avellaneda, ¿a qué clínica lo llevas para tener la tranquilidad de que no esté el virus circulando? ¿Me explico? Sí. Entonces yo lo que digo que no es tan sencillo el tema como muchos piensan. Y hoy en Paraguay, que está claro que el gobierno está alineado y trabajando con el gobierno de la Conmebol, no hay ningún tipo de duda, hoy estamos hablando de que el gobierno finalmente igual toma una serie de medidas restrictivas porque se están dando cuenta que los números del COVID-19 en Paraguay empiezan a tener una importancia significativa. Y hasta hace 2 semanas atrás, Paraguay también era hasta ese momento casi ejemplo con Uruguay de lo que pasaba en América con relación a los números. No, por eso te digo, comparto plenamente lo que decís y principalmente el análisis ante una situación que se podría dar, y muy bien el ejemplo que pusiste en caso de que un jugador tenga una lesión grave y tenga que ir hasta un sanatorio en un país que no es el suyo. Claro. Es complicado, es realmente, son puntos que se tienen que analizar y bien, y muy bien, para evitar cualquier tipo de dudas
una vez que arranque la Copa Libertadores. Te consulto, Daniel, ya que estamos charlando de esto. Vos me dijiste que la mayoría de los equipos han reportado en el fútbol local por lo menos un contagiado de COVID-19 que se le aísla. ¿Qué pasa con el resto de los compañeros de ese plantel que tuvo un compañero justamente que dio positivo en el estudio, en el hisopado? Te cuento, antes de ayer se confirmó que un jugador del plantel de Olimpia dio positivo. Pero ¿cómo se dio esa situación? El propio jugador se acerca al médico y le dice, mira, yo tuve un contacto con una persona que me acaba de avisar que dio positivo al COVID. Inmediatamente se le hizo la prueba a ese jugador de Olimpia, dio positivo. Cuando dio positivo, se le hizo el hisopado a todo el plantel. Uh-huh. Y esta mañana se confirmó que los demás jugadores dieron todos negativos, y entonces se confirma el partido con Guaraní en la tarde de hoy aquí en Asunción. Bien. Pero ese es el procedimiento. Bien. Si un jugador da positivo 1 o 2, inmediatamente se le hace al resto del plantel, esperando que estén los resultados, y luego, si no hay más de 5 o 6 contagios, ellos están autorizados a jugar el partido. Bien, déjame decirte algo. Pero todos son aislados inmediatamente. Bien, pero déjame decirte algo que tiene que ver desde el punto de vista sanitario. Y esto yo lo he hablado con algún científico importante que tenemos en nuestro país. Vos fíjate que haces un hisopado, se le hizo hoy me dijiste ayer el hisopado al resto de sus compañeros de ese jugador que dio positivo. Ese hisopado te puede dar negativo, y en 24, 48 horas, luego, si le haces uno, podría darle positivo. Por eso acá, como elemento regulatorio, te tenés que hacer 2 hisopados, no solamente uno. Uno inmediatamente, hacer la cuarentena de 7 días, y el otro hisopado te tiene que dar negativo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que un primer hisopado que te dé negativo, si vos tuviste contacto con uno que dio positivo, no significa que en 72 horas no te vaya a dar positivo. Y esos que se hicieron el hisopado, como bien decías vos, y juegan hoy su partido con los rivales, podrían estar algunos de ellos con un resultado en 48 horas o 24 positivo y contagiar en este momento a los que están jugando frente a ellos. No sé si me explico. Totalmente. Aquí se da esta situación. Todos los planteles del fútbol paraguayo, después de un partido oficial, sí o sí, antes de arrancar la próxima o el próximo entrenamiento de la semana, se tienen que hacer los test. Cada semana. Uh-huh. Todos los que integran la lista de protocolo de la Asociación Paraguaya de Fútbol por club. Así que estamos hablando de casi 700 personas por semana, uh-huh, antes del inicio del entrenamiento semanal, previo a la próxima fecha. Claro, claro. Te pongo un ejemplo de lo que pasa acá. Acá arrancó la actividad. Si hay un jugador que tiene determinados síntomas, supongamos jugó jugó un partido a las 24 horas, empieza con síntomas, y se le termina confirmando el COVID-19, inmediatamente, obviamente se le aísla, pero se encuarentena todo el plantel, se encuarentena, y obviamente se le hace el hisopado, pero se encuarentena, y es más, si 24 horas antes jugó al equipo rival, también se le encuarentena durante una semana y después se le hace el hisopado. ¿Me explico? Simplemente para marcarte algunas diferencias donde nosotros somos bastante estrictos en este tema. Entonces lo que te quiero decir es, no es tan sencillo hoy para la autoridad sanitaria que ha tenido la respuesta fundamental del pueblo uruguayo. Acá no ha sido un aislamiento producto de una decisión obligatoria, ha sido voluntaria y el pueblo uruguayo lo ha acatado. No es tan sencillo después explicarle a la gente de nuestro país, a viejitos que se encuarentenaron hasta el día de hoy, bueno, mira, ahora como van a venir delegaciones, porque tenemos que jugar la Copa Libertadores, vamos a hacer una burbuja especial y hay un montón de restricciones que ellos no la van a tener. ¿Me explico? No es tan sencillo el tema. Y es difícil, es complicado, por supuesto. Es muy difícil. Nos ponemos en el lugar de esas personas y ¿qué van a pensar? Claro, claro. Estoy de acuerdo con vos, 100%. Uh-huh. Para terminar este contacto, Daniel, hablemos un poquito más de lo que va a pasar a partir del lunes. Fundamentalmente las restricciones que tengo entendido van a tener en la madrugada y también los sábados y domingos. Principalmente los fines de semana. Uh-huh. A partir de las 00 del sábado hasta las 5 de la mañana del lunes. Restricciones para venta de alcohol, horarios, etcétera, etcétera. Nosotros estamos esperando el decreto presidencial entre mañana por la tarde o el domingo
antes del mediodía. Ellos están trabajando, cuando digo ellos me refiero al ministro de Salud, del Interior, de Justicia y Trabajo, etcétera, etcétera, junto con el presidente de la República, están trabajando en el decreto para que no haya dudas, para que no haya ningún tipo de fallas en el documento y el pueblo pueda entender perfectamente lo que el gobierno quiere hacer con esta cuarentena social. Bien. Y que por ahora, repito, se da más como sugerencias, hasta te podría decir pedidos de por favor, y si no se cumple y vemos que hay un brote y la gente no toma las medidas que está sugiriendo el gobierno, podríamos volver a una cuarentena total. Perfecto. Daniel, te mandamos un abrazo grande. Seguramente la próxima semana estaremos nuevamente en contacto para seguir profundizando un poco en la realidad de Paraguay, la realidad de Asunción, que tiene que ver en definitiva con la realidad del país donde tiene la sede la propia Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fuerte abrazo en la distancia, gracias por estar. Fuerte abrazo para todos, saludos a mi querido amigo Hernán y cuídense mucho allá.